Marcos 2. Jesús sana a un paralítico. También se puede ver en Mateo 9 del 1 al 8, Lucas 5 del 17 al 26. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Nota: Marcos comienza a relatar una serie de acontecimientos que ilustran el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. La casa probablemente alude a la residencia de Pedro, donde Jesús parece que se hospedó en Capernaum. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nota: las casas tenían un techo plano, al cual se llegaba por una escalera exterior y era usado como un espacio adicional de la vivienda. La persistencia y determinación de los amigos del paralítico era una prueba de su fe. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Nota: la respuesta de Jesús refleja el punto de vista judío, que el perdón de los pecados debe preceder a la sanidad física, haya sido o no esta enfermedad un resultado del pecado. Jesús fue al corazón del asunto. El pecado y la enfermedad son consecuencias de la maldad, y Jesús revela la oposición de Dios al mal, de cualquier manera que éste se manifieste. Su meta es traer completa sanidad a la gente. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Nota: en sus corazones. El secreto razonamiento de los escribas en sus corazones contrasta con la franqueza de Jesús. Véase versículo 8. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nota: los escribas tenían razón al proclamar que solo Dios podía perdonar pecados. También la tenían en la acusación de blasfemia contra Jesús, a menos que él pudiese aportar evidencias visibles de su autoridad y capacidad de perdonar. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nota: la evidente sanidad del paralítico establece efectivamente la prerrogativa divina de Jesús para perdonar pecados. Hijo del Hombre, título mesiánico que procedía de Daniel. Llamamiento de Leví. También se puede ver en Mateo 9 del 9 al 13 y Lucas 5 del 27 al 32. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Nota: Jesús lo escogió para sí mismo antes del mucho más popular Hijo de David, que arrastraba una tonalidad nacionalista y materialista. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Nota: Jesús sigue llamando a sus seguidores, agregando un cobrador de impuestos, un hombre no muy popular debido a su ocupación. Leví era su nombre de nacimiento, y Mateo, dádiva de Dios, llegó a ser su nombre apostólico. Véase Mateo 9, 9 y 10, 3. Versículo 15. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Nota: frecuentemente se agrupa a publicanos y pecadores y representan a aquellos que por su ocupación o moral se colocan a sí mismos fuera de la sociedad del pueblo del pacto de Dios.
Las relaciones que Jesús estableció con estas personas le harían entrar en conflicto con los fariseos. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Nota: al comunicarse con personas consideradas pecadoras, Jesús traspasa los límites de la tradición judía. A los colectores de impuestos y a los pecadores ni siquiera se les debía enseñar los estatutos de Dios, porque sus ocupaciones y estilo de vida los hacían ritualmente impuros. Versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Nota: Jesús se compara a sí mismo con un médico que va donde más se le necesita. Es tan absurdo que Jesús se rehúse a tratar con pecadores públicamente reconocidos como que un médico se niegue a tratar a un enfermo. La pregunta sobre el ayuno también se puede ver en Mateo 9, del 14 al 17 y Lucas 5, del 33 al 39, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Nota: el Antiguo Testamento prescribe el ayuno solo en el día de la expiación, Levítico 16, 29, pero los fariseos lo hacían los lunes y los jueves. Véase Lucas 18, 12, versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Nota: el presente es tiempo de gozo y celebración mientras el esposo está con ellos. Versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nota: Jesús alude a su próxima muerte. Versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nota: intentar añadir el nuevo evangelio de Jesús al antiguo sistema legal judío sería como remendar con tela nueva un vestido viejo, pues se encogería y arruinaría en la primera lavada. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nota: el gozo del nuevo mensaje ya no podía ser contenido en los marcos del legalismo judío. Con el vino que se fermenta no puede guardarse en odres viejos. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Se puede ver en Mateo 12 del 1 al 8 y Lucas 6 del 1 al 5. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nota final. Capítulo 2, 23 hasta el 3, 6. Véase la nota también a Mateo 12, del 1 al 14. En estos dos incidentes, Jesús y sus discípulos no fueron culpables de violar ninguna ley de la Escritura sobre el sábado, sino solamente de la interpretación que hacían del día de reposo los fariseos. Jesús establece dos nuevos principios en 2, 27 al 28. Primero, Dios quería que el sábado sirviera a la vida espiritual y física de su pueblo, no que se convirtiera en una carga imposible en el intento de atenerse a estrechas reglamentaciones. Esta actitud contrasta con la de las autoridades religiosas, muchas de las cuales enseñaban que la única razón por la cual Dios había creado al ser humano era para que hubiera alguien que guardara el sábado.
El segundo principio equivale a un reclamo de deidad. Si el sábado está hecho para el hombre, entonces el Hijo del Hombre, como Señor del hombre y su representante, tenía autoridad sobre él. A través de esta demanda Jesús está equiparándose a Dios, ya que el sábado es el día del Señor. Autor. Aunque el Evangelio de Marcos es anónimo, desde muy temprano en la historia de la Iglesia se consideró que su autor era Juan Marcos, un cercano colaborador de Pedro, véase Primera de Pedro 5:13, y compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. La referencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías, obispo de la iglesia de Hierápolis, alrededor de los años 135 y 140 después de Cristo, cuyo testimonio está preservado en la historia eclesiástica de Eusebio. Papías describe a Marcos como el intérprete de Pedro, a pesar de que la iglesia primitiva era muy cuidadosa al sostener la autoría apostólica de los evangelios. Los padres de la iglesia atribuían firmemente este evangelio a Marcos, quien no era un apóstol. Este hecho es una confirmación indirecta adicional de la convicción de la iglesia.